Después del funeral de mi marido, fui a verificar el apartamento que él me dejó. Las cerraduras habían sido cambiadas. Desde detrás de la puerta, escuché la voz arrogante de mi nuera gritando que era su apartamento, amenazándome con llamar a la policía. Rompí esa puerta. Y lo que ella vio en ese momento la hizo gritar de miedo. Pero para entender cómo llegamos hasta ahí, necesito contarles desde el principio. Me llamo Eloísa. Tengo 68 años. Hace 3 días enterré a Roberto, mi esposo, el amor de mi vida durante 40 años. El funeral fue extraño. Frío. Mi hijo Mauricio apenas me miró. Marlene, mi nuera, estuvo todo el tiempo susurrándole cosas al oído, controlando cada uno de sus movimientos como si fuera una marioneta. Cuando intenté abrazarlo, él se apartó. Marlene sonrió. Esa sonrisa me heló la sangre. La casa quedó vacía después del entierro. Caminaba por los pasillos tocando las paredes, como si pudiera encontrar a Roberto en cada rincón. Su taza de café seguía en la mesa. Su periódico doblado en el sillón. Sus pantuflas junto a la cama. Todo gritaba su ausencia. Me senté en el sofá donde solíamos ver películas los domingos y abrí el sobre que el abogado me había entregado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía leer. Roberto me había dejado un apartamento. Un pequeño departamento de 2 habitaciones en el edificio Los Pinos, en el centro de la ciudad. Había una nota escrita a mano, para que siempre tengas un lugar tuyo, mi amor, donde puedas comenzar de nuevo si algún día lo necesitas. Lloré sosteniendo ese papel contra mi pecho. Roberto siempre fue previsor. Siempre cuidándome, incluso desde la muerte. Decidí ir a ver el apartamento al día siguiente. Necesitaba salir de esta casa llena de fantasmas. Necesitaba respirar. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, recordando la sonrisa de Marlene en el funeral. Había algo en sus ojos. Algo oscuro. Triunfante. Como si supiera algo que yo no sabía. A las 3 de la madrugada me levanté y preparé té de manzanilla. Me senté junto a la ventana viendo la calle vacía. Los perros callejeros buscaban comida en los contenedores. Yo me sentía igual que ellos. Perdida. Buscando algo en la oscuridad. Al día siguiente me vestí con mi vestido gris, el que Roberto decía que me hacía ver elegante. Me puse los aretes de perlas que me regaló en nuestro 20º aniversario. Me recogí el cabello. Me miré al espejo y casi no me reconocí. Había envejecido 10 años en 3 días. Tenía ojeras profundas. La piel pálida. Los labios sin color. Pero me obligué a salir. Tomé el autobús hasta el centro. El edificio Los Pinos era hermoso. 12 pisos de fachada color crema con balcones llenos de plantas. El portero, un señor mayor llamado Elian, me saludó con una sonrisa amable cuando le expliqué que venía a ver mi apartamento. «Ah, la señora del 804», dijo. «Don Roberto habló mucho de usted. Era un gran hombre». Sentí un nudo en la garganta. Subí en el elevador con el corazón acelerado. 8º piso. Pasillo silencioso. Puertas numeradas. 801, 802, 803, 804. Saqué las llaves que el abogado me había dado. Intenté abrir. La llave no entraba. Lo intenté de nuevo. Nada. Revisé el número de la puerta. Era el correcto. Miré las llaves. Eran las correctas. Pero la cerradura había sido cambiada. Sentí un vacío en el estómago. Toqué el timbre. 1 vez. 2 veces. Escuché pasos del otro lado. Pasos de tacones. La puerta no se abrió. «¿Quién es?», preguntó una voz que reconocí inmediatamente. «Marlene». «Soy yo, Marlene. Eloísa. Vengo a ver mi apartamento». Silencio. Un silencio largo y pesado. Luego escuché su risa. Una risa fría que me erizó la piel. «¿Tu apartamento? ¿De qué hablas, Eloísa?» «Roberto me lo dejó en herencia. Tengo los documentos». Otra risa. Más fuerte. Más cruel. «No sé qué documentos tienes, pero este apartamento es mío. Mauricio me lo dio. Es mío. ¿Entiendes? M.I.O.». Sentí que el piso se movía bajo mis pies.
Marlene, por favor, abre la puerta. Podemos hablar. No hay nada que hablar. Este apartamento es mío. Tengo las escrituras. Tengo todo legal. Así que te sugiero que te vayas antes de que llame a la policía por invasión de propiedad. ¿Invasión? Pero si yo soy la dueña. Tú no eres dueña de nada. Lárgate de aquí, vieja ridícula. Este es mi apartamento. Si no te vas en 5 segundos, llamaré a la policía y te harán salir a la fuerza. 1, 2. No podía creerlo. Mi propia nuera, la madre de mis nietos, me estaba echando como a un perro. Golpeé la puerta con desesperación. Marlene, por favor. Necesito hablar con Mauricio. Dame el teléfono de Mauricio. Mauricio no quiere hablar contigo. Está harto de ti. Todos estamos hartos de ti. 4, 5. Escuché su voz hablando por teléfono. Sí, policía. Hay una señora intentando entrar a mi apartamento. Dice que es suyo, pero está claramente confundida. Sí, 8º piso, apartamento 804. Me quedé paralizada. El pánico me invadió. Bajé corriendo por las escaleras, sin esperar el elevador. Salí del edificio con el corazón destrozado. Elian me vio pasar corriendo y gritó algo, pero yo no podía detenerme. Caminé cuadras y cuadras sin rumbo. La gente me miraba. Una vieja llorando en plena calle. Patética. Me senté en la banca de una plaza. Saqué mi teléfono y llamé a Mauricio. Buzón de voz. Volví a llamar. Buzón de voz. Envié mensajes. Hijo, por favor, necesito hablar contigo. Marlene cambió las cerraduras del apartamento. No entiendo qué está pasando. Llámame. Nada. Silencio absoluto. Pasé toda la tarde sentada en esa plaza, esperando que Mauricio me devolviera la llamada. Esperando un milagro. El sol comenzó a esconderse y el frío de la noche me caló los huesos. Miré mi teléfono cada 5 minutos. Nada. Ni una señal de mi hijo. Ni una explicación. Sentí que me habían borrado de su vida como se borra un mensaje no deseado. Cuando oscureció por completo, supe que no podía volver a mi casa. Esa casa enorme llena de recuerdos de Roberto me ahogaría esta noche. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué estaba pasando. Caminé hasta encontrar un motel barato cerca de la estación de autobuses. El letrero de neón parpadeaba con la palabra habitaciones en color verde. La pintura de las paredes estaba descascarada. El olor a humedad golpeaba apenas entrabas. La recepcionista me miró con indiferencia mientras yo pagaba $30 por una habitación que parecía más una celda que un lugar para dormir. La habitación tenía una cama angosta con sábanas amarillentas, un televisor viejo que no funcionaba y un baño con azulejos rotos. Me senté en el borde de la cama y finalmente dejé salir todo. Lloré como no había llorado en años. Lloré por Roberto. Lloré por mi hijo que me había abandonado. Lloré por esa mujer que fui alguna vez y que ahora estaba sentada en un motel miserable sin entender cómo había llegado hasta ahí. Me sentía invisible, descartable, como si mis 68 años de vida no significaran nada para nadie. Esa noche no dormí. Escuchaba los ruidos del motel, parejas peleando en la habitación de al lado, el zumbido constante del letrero de neón, autos pasando en la carretera. Cada sonido era una puñalada recordándome dónde estaba, recordándome que mi propia familia me había puesto ahí. A las 4 de la madrugada intenté llamar a Mauricio otra vez. Buzón de voz. Envié otro mensaje. Hijo, soy tu madre. Por favor, solo dime qué está pasando. No entiendo nada. Te amo. Lo envié y me quedé mirando la pantalla. Los minutos pasaban. Nada. Al día siguiente desperté con el cuerpo adolorido. El colchón era tan duro que sentía cada hueso de mi espalda gritando. Me lavé la cara con agua fría en ese baño diminuto y me miré al espejo. Parecía un fantasma. Salí del motel sin rumbo fijo. Caminé por calles que no conocía, viendo gente que corría a sus trabajos, a sus vidas normales. Yo era una sombra entre ellos. Una anciana perdida que nadie notaba. Entré a una cafetería para tomar algo caliente. Pedí un café con leche y una tostada.
La mesera era joven, tal vez de 25 años. Me sonrió con amabilidad, esa amabilidad automática que se le da a los clientes. «Algo más, señora». Negué con la cabeza. Me senté junto a la ventana y vi pasar la vida afuera. Familias, parejas, personas con propósito. Yo solo tenía un vacío enorme en el pecho. Intenté comer la tostada, pero no tenía apetito. El café estaba caliente y me quemó la lengua, pero no me importó. El dolor físico era mejor que el dolor que sentía por dentro. Saqué mi teléfono y volví a revisar los mensajes. Nada de Mauricio. Pero tenía el número de Diana, mi única amiga real, la que conocí en el club de tejido hace años. Diana siempre fue directa, sin filtros, pero honesta. Marqué su número con dedos temblorosos. «Eloísa, ¿estás bien? Te he estado llamando desde el funeral». Su voz cálida me hizo llorar otra vez. «Diana, no sé qué hacer. Marlene cambió las cerraduras del apartamento que Roberto me dejó. Mauricio no me contesta. Estoy en un motel horrible y no entiendo qué está pasando». Silencio del otro lado. Luego escuché su suspiro. «Ay, Eloísa, esa mujer es una víbora. Siempre lo supe. ¿Dónde estás? Voy por ti». «No, Diana. No quiero molestarte. No digas tonterías. Dame la dirección». Le di la dirección del motel. 40 minutos después, Diana llegó en su viejo auto rojo. Me abrazó fuerte en el estacionamiento y yo volví a llorar en su hombro. «Vamos a mi casa», dijo. «Necesitas dormir bien y comer algo decente». Quise negarme, pero no tenía fuerzas. Subí a su auto como una niña perdida que finalmente encuentra a alguien que la cuida. La casa de Diana era pequeña pero acogedora. Tenía plantas en cada rincón y olía a canela. Me preparó sopa de pollo y pan recién horneado. Me obligó a comer aunque yo insistía en que no tenía hambre. «Necesitas fuerzas para lo que viene», dijo. No entendí qué quería decir con eso, pero comí en silencio mientras ella me observaba con preocupación. Después de comer, Diana se sentó frente a mí con una expresión seria. «Eloísa, necesito que me escuches con atención. Algo no cuadra en todo esto. Roberto era meticuloso con sus documentos. Si te dejó ese apartamento, hay papeles legales que lo respaldan. Necesitas ir con un abogado. Necesitas revisar todo lo que Roberto dejó. Todo». «Ya no tengo fuerzas, Diana». «Mentira. Tienes más fuerzas de las que crees. Esa mujer te está robando. Y tu hijo está siendo manipulado. ¿Vas a permitirlo?». Sus palabras me golpearon. Tenía razón. Yo estaba actuando como una víctima, cuando en realidad necesitaba pelear. Pero estaba tan cansada, tan rota. No sé si pueda. «Puedes. Y lo harás. Mañana mismo vamos a tu casa y revisamos todos los documentos de Roberto. Cada papel, cada carpeta. Tiene que haber algo más». Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes de Diana. Era una habitación pequeña con paredes color crema y una cama suave que me recibió como un abrazo. Por primera vez en días, pude cerrar los ojos sin escuchar ruidos extraños. Pero las pesadillas llegaron igual. Soñé con Marlene riéndose, con Mauricio dándome la espalda, con Roberto desapareciendo en una niebla mientras yo gritaba su nombre. Desperté a las 6 de la mañana empapada en sudor. Diana ya estaba despierta, preparando café en la cocina. «Buenos días, guerrera», me dijo con una sonrisa. Esa palabra me sonó extraña. Guerrera. Yo no me sentía como una guerrera. Me sentía como una anciana derrotada. Pero algo en su mirada me hizo querer creerle. Después del desayuno, Diana me llevó de regreso a mi casa. Cuando abrí la puerta, el olor a Roberto me golpeó de nuevo. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Su taza, su periódico, sus pantuflas. Diana puso su mano en mi hombro. «Vamos. Busquemos esos documentos». Fuimos al estudio de Roberto. Era una habitación que siempre me pareció misteriosa. Roberto pasaba horas ahí, organizando papeles, haciendo llamadas, revisando documentos. Yo nunca me metía mucho. Ahora me arrepentía de no haber prestado más atención.
Diana abrió el primer cajón del escritorio. Estaba lleno de carpetas perfectamente etiquetadas. «Aquí hay algo», dijo. Sacamos todas las carpetas y las pusimos sobre el escritorio. Facturas, recibos, estados de cuenta bancarios, contratos viejos. Diana revisaba cada papel con cuidado mientras yo intentaba no derrumbarme otra vez. De repente, ella se quedó paralizada. Tenía una carpeta marrón en las manos y su rostro había palidecido. «Eloísa, necesitas ver esto». Me acerqué a Diana con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Ella sostenía esa carpeta marrón con manos temblorosas. «¿Qué es?», pregunté con voz quebrada. Diana abrió la carpeta lentamente y yo vi documentos. Muchos documentos. Escrituras. Contratos. Sellos legales. Comencé a leer y las palabras se volvieron borrosas. Parpadeé varias veces intentando enfocar. No podía ser real lo que estaba viendo. Roberto no solo era dueño del apartamento 804. Roberto era dueño del edificio completo. Los 12 pisos del edificio Los Pinos. Cada apartamento. Cada metro cuadrado. Todo estaba a su nombre. Y según el testamento que tenía en mis manos, todo había pasado a ser mío el día de su muerte. Yo era la dueña de todo. Sentí que las piernas me fallaban. Diana me sostuvo antes de que cayera. «Siéntate, Eloísa. Respira». Me senté en la silla del escritorio de Roberto, esa silla de cuero donde él pasaba horas trabajando. Volví a leer los documentos una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar. Pero no cambiaban. Ahí estaba todo. Las escrituras del edificio. El testamento certificado. La fecha. Los sellos. Todo legal. Todo real. «¿Por qué Roberto nunca me dijo nada?», susurré. Diana negó con la cabeza. «No lo sé. Pero lo que sí sé es que Marlene no puede ser dueña de ese apartamento si tú eres dueña del edificio completo». Seguimos revisando. Había más papeles. Estados de cuenta que mostraban que Roberto había invertido en propiedades durante años. Había sido discreto, callado, pero estratégico. También encontramos algo que me heló la sangre. Una carpeta con el nombre de Mauricio. Dentro había copias de documentos donde mi hijo aparecía intentando vender propiedades que no eran suyas. Documentos con firmas falsificadas. Mi firma falsificada. Las fechas eran de hace 6 meses, cuando Roberto ya estaba enfermo pero todavía consciente. «Esto es fraude», dijo Diana con voz dura. Mauricio y Marlene intentaron robarle a Roberto mientras estaba muriendo. Sentí náuseas. Mi propio hijo. Mi único hijo. El niño que crié, que cargué en mis brazos, que consolé en sus pesadillas. Ese mismo niño había intentado robarle a su padre moribundo. Y ahora me había abandonado. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero esta vez no eran solo de tristeza. Había rabia. Una rabia que no sabía que existía dentro de mí. Diana siguió revisando y encontró una carta. Una carta escrita a mano por Roberto. Estaba dirigida a mí. Con manos temblorosas la abrí y comencé a leer. «Mi querida Eloísa, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado todo antes. Quería protegerte. Hace meses descubrí que Mauricio y Marlene estaban intentando falsificar documentos para quedarse con nuestras propiedades. Hablé con Mauricio. Le di oportunidades de arreglar las cosas. Pero Marlene tiene un control sobre el que me asusta. Ella lo envenenó contra nosotros. Por eso decidí dejarte todo a ti. El edificio Los Pinos. Las cuentas bancarias. Todo. Está a tu nombre ahora. Usa esto para defenderte. Usa esto para recordar que siempre fuiste más fuerte de lo que creías. Te amo, mi vida. Siempre te amé. Roberto». Abracé esa carta contra mi pecho y lloré. Roberto lo sabía. Él sabía todo y me había protegido hasta el final. Me había dejado las armas para defenderme. Diana me abrazó. «Ahora entiendes por qué Marlene cambió esas cerraduras. Ella cree que ese apartamento es suyo, pero no tiene idea de quién es realmente la dueña». Algo cambió en mí en ese momento. El dolor se transformó en determinación. La tristeza se convirtió en fuerza.
Yo no iba a seguir siendo la víctima. Necesito un abogado, dije con voz firme. Diana sonrió. Conozco a alguien. Enrique Salazar. Es bueno. Muy bueno. Y no le gustan los abusadores. Llamamos a Enrique esa misma tarde. Él aceptó reunirse con nosotras al día siguiente en su oficina. Esa noche me quedé en mi casa. En mi cama. Rodeada de los recuerdos de Roberto. Pero ya no me sentía perdida. Me sentía preparada. A la mañana siguiente, Diana y yo fuimos a la oficina del abogado Enrique Salazar. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y ojos que te analizaban como si pudieran leer tu alma. Le mostré todos los documentos. Las escrituras. El testamento. La carta de Roberto. Los papeles que mostraban el intento de fraude de Mauricio. Enrique revisó todo con calma profesional. Cuando terminó, se recostó en su silla y juntó las manos. Señora Eloísa, usted tiene un caso sólido. De hecho, tiene más que eso. Tiene todas las de ganar. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Enrique me miró directo a los ojos. Primero, necesitamos registrar oficialmente la transferencia de propiedad del edificio a su nombre. Eso debió hacerse automáticamente con el testamento, pero vamos a asegurarnos de que todo esté en orden. Segundo, vamos a notificar a todos los ocupantes del edificio sobre el cambio de administración. Tercero, vamos a investigar cómo Marlene obtuvo acceso a ese apartamento y bajo qué documentos falsos. Y cuarto, si usted quiere, podemos proceder legalmente contra su hijo y su nuera por intento de fraude. La palabra hijo me dolió. Enrique lo notó. Entiendo que es complicado. Es su familia. Pero necesita protegerse. Ellos no tuvieron problema en intentar robarle a usted y a su difunto esposo. Tenía razón. Yo necesitaba ser fuerte ahora. Hagámoslo. Todo excepto lo último. Todavía no quiero proceder contra Mauricio legalmente. Quiero darle una oportunidad de explicarse. Enrique asintió. Como usted prefiera. Pero le recomiendo que mantenga todas las pruebas guardadas por si las necesita después. Firmamos los papeles necesarios. Enrique comenzaría el proceso de inmediato. Me explicó que tomaría algunas semanas tener todo oficialmente registrado y notificado. Mientras tanto, yo debía mantenerme alejada del edificio. No queremos darles razones para acusarla de acoso o cualquier otra cosa. Déjeme manejar esto desde lo legal. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Me quedé en mi casa, revisando álbumes de fotos de cuando Mauricio era niño, buscando en esos ojos inocentes de 5 años al hombre que ahora me había abandonado. ¿Dónde había perdido a mi hijo? ¿Cuándo Marlene había tomado control total sobre él? Intenté llamarlo 3 veces más. Ninguna respuesta. Dejé de intentarlo. Si él quería hablar conmigo, sabía dónde encontrarme. Diana me visitaba todos los días. Me traía comida. Me obligaba a salir a caminar. Me contaba chismes del barrio para distraerme. Una tarde me dijo algo que me hizo pensar. Eloísa, cuando todo esto termine, ¿qué vas a hacer con el edificio? No lo había pensado. Había estado tan enfocada en recuperar lo que era mío que no había pensado en el después. No lo sé, admití. Diana sonrió. Pues deberías pensarlo. Porque vas a tener mucho poder en tus manos. Y el poder bien usado puede cambiar vidas. Enrique me llamó 2 semanas y 3 días después del funeral. Todo está listo. Usted es oficialmente la propietaria registrada del edificio Los Pinos. He enviado notificaciones a todos los residentes informándoles del cambio de administración. También contraté a una empresa de administración de propiedades para que se encargue de las cuestiones diarias. Y tengo noticias sobre Marlene. Mi corazón se aceleró. ¿Qué noticias? Enrique hizo una pausa. Marlene nunca tuvo documentos legales sobre ese apartamento. Aparentemente, su hijo le dio unas llaves y le dijo que era suyo, pero no hay nada oficial. Ella simplemente entró y cambió la cerradura sin autorización. Técnicamente, cometió allanamiento de morada. Sentí una satisfacción oscura recorrer mi cuerpo. ¿Y ahora qué? Enrique sonrió al otro lado del teléfono. Ahora esperamos.
Esperamos a que ella intente hacer algo con ese apartamento. Y cuando lo haga, ahí estaremos. No tuve que esperar mucho. 3 días después de esa llamada con Enrique, Diana llegó a mi casa agitada. Traía su teléfono en la mano con una expresión entre sorpresa e indignación. Eloísa, tienes que ver esto. Me mostró la pantalla. Era una publicación en un grupo de ventas de Facebook. Marlene estaba vendiendo el apartamento 804. La descripción decía: hermoso apartamento de 2 habitaciones en edificio Los Pinos. Excelente ubicación. Precio de oportunidad, $85,000. Interesados contactar por mensaje privado. $85,000. Marlene estaba intentando vender un apartamento que no era suyo. Un apartamento que era parte de mi edificio. Mi sangre hirvió. Diana me miraba esperando mi reacción. Llama a Enrique, dije con voz calmada. Una calma peligrosa. Diana marcó inmediatamente y puso el altavoz. Enrique contestó al segundo timbre. Le expliqué la situación. Escuché su risa seca del otro lado. Perfecto. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Déjeme hacer unas llamadas. No haga nada todavía, señora Eloísa. La justicia toma su tiempo, pero cuando llega, llega completa. Los siguientes días fueron extraños. Yo seguía en mi casa, viviendo una vida que parecía normal por fuera, pero que por dentro estaba llena de anticipación. Regaba las plantas. Preparaba té. Veía las noticias. Pero mi mente estaba en otra parte. Estaba en ese edificio. Imaginando a Marlene paseándose por el apartamento como si fuera una reina. Imaginando a Mauricio evitando mis llamadas. Imaginando el momento en que descubrirían la verdad. Enrique me llamó una semana después. Señora Eloísa, tengo información. He estado investigando la situación financiera de su hijo y su nuera. ¿Quiere saberla? Una parte de mí no quería, pero necesitaba entender. Dígame. Enrique suspiró. Mauricio tiene un negocio de importación y exportación que está en números rojos. Debe aproximadamente $200,000 entre préstamos bancarios y deudas con proveedores. Aparentemente, contaba con que su padre le dejara dinero o propiedades para saldar esas deudas. Cuando el testamento reveló que todo iba para usted, entraron en pánico. Todo comenzaba a tener sentido. No era solo crueldad. Era desesperación. Pero eso no justificaba nada. ¿Algo más?, pregunté. Sí. Marlene ya tiene 3 personas interesadas en el apartamento. Está apurando la venta. Probablemente planea cerrar el trato esta misma semana con documentos falsificados. Por eso necesito su autorización para proceder. ¿Proceder cómo? Enrique hizo una pausa. Voy a presentar una denuncia formal ante las autoridades por intento de fraude inmobiliario. También voy a enviar una notificación legal a Marlene informándole que está ocupando ilegalmente una propiedad que no le pertenece y que tiene 72 horas para desalojar. Si se niega, procederemos con un desalojo judicial. 72 horas. En 3 días Marlene sabría la verdad. Sentí un nudo en el estómago. Hágalo. Enrique emitió los documentos ese mismo día. Un mensajero legal fue enviado al edificio Los Pinos con la notificación. Yo me quedé en casa, caminando de un lado a otro de la sala. Diana se quedó conmigo. Respira, Eloísa. Esto es lo correcto. Pero mi corazón latía como tambor de guerra. El mensajero llamó a Enrique 2 horas después. La notificación fue entregada. La señora Marlene la recibió personalmente. No quiso firmar de recibido, pero le expliqué que eso no importaba. El documento ya está legalmente notificado. Enrique me llamó para informarme. Ya está hecho. Ahora esperamos su reacción. No tuve que esperar mucho. Esa misma noche, a las 11, mi teléfono sonó. Era Mauricio. Mi mano tembló al ver su nombre en la pantalla. No había hablado con él desde el funeral. 3 semanas de silencio. Y ahora llamaba. Contesté con voz neutra. Diga. Escuché su respiración agitada del otro lado. Mamá, ¿qué hiciste? No era un saludo. No era una disculpa. Era una acusación.
Sentí la rabia subir por mi garganta. ¿Qué hice yo? ¿En serio me estás preguntando eso? Marlene recibió un documento legal diciendo que tiene que desalojar el apartamento. Dice que tú eres la dueña del edificio completo. Eso no puede ser verdad. Su voz sonaba desesperada, casi infantil, como cuando era niño y rompía algo y trataba de negarlo. Es verdad, Mauricio. Tu padre me dejó el edificio. Todo el edificio. Y Marlene está ocupando ilegalmente un apartamento que es mío. Cambió las cerraduras. Me echó. Me amenazó con llamar a la policía. ¿Te dijo eso también? Silencio. Un silencio largo y pesado. Mamá, nosotros necesitamos ese apartamento. Necesitamos venderlo. Estoy en problemas financieros. Papá lo sabía. Él me lo prometió. La voz se le quebró. Él me prometió que me ayudaría. Sentí una punzada en el pecho. Mi hijo estaba sufriendo. Pero eso no justificaba lo que había hecho. Tu padre te amaba, Mauricio. Pero también sabía que Marlene te estaba manipulando. Encontré los documentos donde intentaron falsificar mi firma. Intentaron robarle a tu padre cuando estaba muriendo. ¿Cómo pudiste? Yo no quería. Marlene dijo que era la única manera de salvar el negocio. Dijo que tú no necesitabas tanto. Que podíamos tomar prestado y luego. Su voz se apagó. No podía ni terminar la mentira. Prestado, repetí con amargura. ¿Eso te dijo? ¿Y crees que robar a tus padres es tomar prestado? Escuché a Marlene gritando de fondo. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro. Veneno puro. Mamá, por favor. Retira esa notificación. Podemos hablar. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, Mauricio. Marlene tiene 72 horas para salir del apartamento. Si no lo hace, procederé legalmente. Escuché a Marlene arrancándole el teléfono. Su voz llegó chillona y furiosa. Vieja miserable. No tienes derecho. Ese apartamento es nuestro. Roberto se lo prometió a Mauricio. Me mantuve calmada. Esa calma que había aprendido en las últimas semanas. Una calma que venía de saber que tenía la verdad de mi lado. Marlene, el apartamento es mío. El edificio es mío. Tienes 72 horas. Esto es abuso de ancianos al revés. Estás abusando de tu propio hijo. Voy a demandarte. Voy a destruirte. Sonreí aunque ella no podía verme. Inténtalo. Mi abogado estará esperando. Colgué. Mi mano temblaba, pero mi decisión era firme. Diana me abrazó. Estoy orgullosa de ti, susurró. Esa noche dormí mejor que en semanas. Las 72 horas pasaron. Marlene no desalojó. Enrique procedió con la demanda judicial. El proceso tomaría tiempo, pero mientras tanto, yo comencé a involucrarme con el edificio. La empresa de administración que Enrique había contratado me mantenía informada de todo. Los otros residentes habían recibido la notificación del cambio de propietario con sorpresa. Algunos preguntaron si habría cambios. Les aseguré que todo seguiría igual. Que yo solo quería asegurarme de que el edificio que Roberto amaba se mantuviera en buenas condiciones. Elian, el portero, me llamó una tarde. Señora Eloísa, lamento mucho lo que le pasó el otro día. Si hubiera sabido. Don Roberto era un gran hombre. Y usted también es una gran mujer. Todos aquí en el edificio estamos de su lado. Sus palabras me reconfortaron más de lo que podía expresar. No estaba sola. Tenía aliados. Tenía razón de mi parte. Pero lo más interesante comenzó a suceder 2 semanas después de la notificación. Elian me llamó otra vez. Señora Eloísa, creo que debería saber algo. La señora Marlene y el señor Mauricio han estado peleando mucho. Se escuchan gritos desde el pasillo. Anoche la escuché llorar. Esta mañana vi a Mauricio salir con 2 maletas. Mi corazón se apretó. Mauricio se había ido. ¿O lo habían echado? ¿Algo más?, pregunté. Elian dudó. La señora Marlene ha recibido muchas visitas. Personas que parecen cobradores.
Uno de ellos dejó un sobrepegado en la puerta. Decía algo sobre embargo. Todo se estaba derrumbando para ellos. Y yo apenas había empezado. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de rutina y anticipación. Yo seguía viviendo mi vida aparentemente normal, pero cada llamada de Enrique o de Elian traía nueva información sobre el colapso de Marlene y Mauricio. Era como ver una torre derrumbarse en cámara lenta. Parte de mí sentía satisfacción. Otra parte, la parte que todavía era madre, sentía un dolor profundo por mi hijo. Pero no podía detener lo que había puesto en marcha. Y tampoco quería. Enrique me informó que el proceso de desalojo estaba avanzando favorablemente. El juez revisó todos los documentos y está de nuestro lado. Marlene intentó presentar papeles que supuestamente probaban que Mauricio le había transferido el apartamento, pero eran tan obviamente falsos que el juez casi la sanciona por presentar evidencia fraudulenta. La audiencia final será en 2 semanas. 2 semanas más. Podía esperar 2 semanas. Mientras tanto, comencé a aprender sobre la administración del edificio. La empresa que Enrique contrató me enviaba reportes semanales. Descubrí que Roberto había sido un propietario justo pero firme. Los inquilinos lo respetaban. Mantenía el edificio impecable. Las rentas eran razonables para la zona. Había una lista de espera de personas que querían vivir ahí. Era un negocio sólido y rentable. Roberto había construido algo hermoso y ahora ese legado era mío. Una tarde, mientras revisaba los estados de cuenta del edificio, encontré algo interesante. Roberto había establecido un fondo de mantenimiento con más de $50,000. Ese dinero estaba destinado para emergencias y mejoras. También había instrucciones escritas a mano sobre proyectos que quería realizar: renovar el jardín del primer piso, instalar paneles solares, crear un área común para que los vecinos se reunieran. Roberto había soñado con convertir el edificio en una verdadera comunidad. Decidí que yo cumpliría esos sueños. Diana me acompañó a visitar el edificio una mañana. Esta vez no fui como víctima. Fui como propietaria. Elian me recibió con una sonrisa enorme. Señora Eloísa, qué gusto verla. Bienvenida a su edificio. Sus palabras me llenaron de una emoción extraña. Mi edificio. Caminamos por el vestíbulo. Los pisos de mármol brillaban. Las plantas estaban verdes y saludables. Todo estaba en perfecto orden. Don Roberto amaba este lugar, dijo Elian. Venía cada semana a supervisar personalmente. Hablaba con los inquilinos. Se aseguraba de que todos estuvieran cómodos. Era más que un propietario. Era parte de la comunidad. Le pedí a Elian que me mostrara el edificio completo. Subimos piso por piso. Me presentó a los inquilinos que estaban en casa. Una señora mayor en el 3er piso que vivía sola con sus 3 gatos. Una pareja joven en el 5º piso que esperaba su primer bebé. Un estudiante de medicina en el 7º que me agradeció porque la renta era lo único que podía pagar con su salario de residente. Todos tenían historias. Todos tenían vidas. Y yo era ahora responsable de sus hogares. Era una responsabilidad que me asustaba, pero también me llenaba de propósito. Cuando pasamos por el 8º piso, mi corazón se aceleró. Ahí estaba. Apartamento 804. La puerta cerrada. Las cerraduras que Marlene había cambiado. Elian notó mi tensión. ¿Quiere que toquemos? Negué con la cabeza. No todavía. Esperemos la orden judicial. Pero me quedé mirando esa puerta por un largo momento. Detrás de ella estaba la mujer que había intentado destruirme. Y pronto, muy pronto, enfrentaría las consecuencias. Bajamos al vestíbulo nuevamente y Elian me ofreció café en su pequeña oficina detrás del lobby. Acepté. Mientras tomábamos café, él comenzó a hablarme en voz baja. Señora Eloísa, hay cosas que debería saber. Cosas que he visto y escuchado. Me incliné hacia adelante. Dígame todo. Elian suspiró. La señora Marlene no es muy querida aquí. Trata mal a la gente. Le grita a los repartidores. Se queja constantemente de tonterías. La semana pasada hizo una escena porque un niño del 2º piso dejó su bicicleta en el pasillo por 5 minutos. La semana anterior amenazó con demandar a la señora del 6º porque su gato se escapó y llegó hasta su puerta. Continuó hablando.
Y las peleas con el señor Mauricio son constantes. Hace 3 noches la escuché gritarle que era un inútil, que su padre había sido un tacaño al no dejarle nada, que por su culpa iban a perder todo. El señor Mauricio apenas hablaba. Solo la dejaba gritar. Al día siguiente lo vi salir con maletas y no ha vuelto. Desde entonces, ella recibe visitas extrañas. Hombres con trajes que se ven serios. Uno le dejó un documento oficial en la puerta. Otro habló con ella en el pasillo y ella comenzó a llorar. Todo estaba colapsando para Marlene más rápido de lo que había imaginado. ¿Y Mauricio? ¿Sabe dónde está? Eliane negó con la cabeza. No, señora. Pero escuché a Marlene hablando por teléfono con alguien. Decía que Mauricio se había ido con su madre. Que usted lo había convencido de abandonarla. Que usted estaba destruyendo su matrimonio. La ironía me golpeó. Yo no había hablado con Mauricio desde esa llamada hace semanas. Si su matrimonio se estaba destruyendo, era por su propia toxicidad, no por mí. Esa noche, mientras cenaba en casa con Diana, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Diga. Una voz femenina desconocida habló del otro lado. Señora Eloísa, soy la licenciada Patricia Montes. Represento a Marlene Sánchez en el caso del apartamento 804. Mi espalda se puso rígida. Diana me miró con preocupación. Sí, ¿en qué puedo ayudarle? La licenciada habló con tono profesional, pero había algo de urgencia en su voz. Mi clienta me ha pedido que me ponga en contacto con usted para llegar a un acuerdo extrajudicial. Está dispuesta a desalojar el apartamento si usted retira la demanda y le da un plazo razonable. Sonreí con amargura. Ahora querían negociar. Ahora que sabían que perderían. ¿Cuánto tiempo considera su clienta que es razonable? 3 meses. Necesita tiempo para encontrar otro lugar y organizar sus cosas. 3 meses. 90 días más de Marlene viviendo en mi propiedad. 90 días más de ella creyendo que tenía algún poder. No, respondí con calma. La orden judicial dice 72 horas desde la notificación. Ese plazo ya pasó. No voy a negociar. La licenciada suspiró. Señora Eloísa, entiendo su posición, pero mi clienta está pasando por una situación financiera difícil. Su esposo la abandonó. Está sola. Solo pide un poco de compasión. Compasión. Esa mujer que me echó como a un perro ahora pedía compasión. Dígale a su clienta que cuando yo necesitaba compasión, cuando toqué a su puerta el día después del funeral de mi esposo, ella me amenazó con la policía. Cuando necesitaba un lugar donde dormir, terminé en un motel horrible. Cuando necesitaba hablar con mi hijo, ella se aseguró de que él me ignorara. ¿Dónde estaba su compasión entonces? Mi voz se mantuvo calmada pero firme. La respuesta es no. Procederemos con la orden judicial. Señora Eloísa, por favor. La interrumpí. Si su clienta quiere demostrar buena fe, que desaloje voluntariamente mañana mismo. Esa es mi única oferta. Si no, esperaremos a que los oficiales judiciales la saquen. Colgué antes de que pudiera responder. Diana me miraba con admiración. Esa eres tú. La verdadera tú. Tal vez tenía razón. Tal vez esta versión de mí siempre había estado ahí, esperando el momento de salir. La audiencia judicial llegó 2 semanas después. Enrique me acompañó a la corte. Era un edificio gris e impersonal, lleno de gente con problemas legales de todo tipo. Nos sentamos en una banca de madera a esperar nuestro turno. Yo vestía un traje color beige que había comprado especialmente para esta ocasión. Quería verme digna, respetable, como la propietaria que era. Diana me había ayudado a arreglarme el cabello. Me había maquillado ligeramente. Vas a estar perfecta, me había dicho esa mañana. Vas a ganar. Cuando llamaron nuestro caso, entramos a la sala. Y ahí estaba ella. Marlene. Se veía diferente. Demacrada. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba opaco y descuidado. Tenía ojeras profundas. Su ropa, aunque era cara, estaba arrugada. Se veía como lo que era, una mujer desesperada. Junto a ella estaba su abogada,
la licenciada Montes, quien me miró con expresión profesional pero resignada. Mauricio no estaba presente. Mi hijo había elegido no aparecer. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión seria, revisó los documentos. Hizo preguntas. Enrique presentó toda la evidencia, las escrituras del edificio, el testamento certificado, la carta de Roberto, los intentos de fraude documentados, las notificaciones legales ignoradas. Marlene intentó hablar varias veces, pero su abogada la silenciaba. Cuando finalmente el juez le dio la palabra, Marlene comenzó a llorar. Su señoría, yo no sabía que el apartamento no era mío. Mi esposo me dijo que su padre se lo había dejado a él y que él me lo daba a mí. Yo solo. El juez la interrumpió. ¿Tiene documentos que respalden esa transferencia? Marlene bajó la mirada. No, su señoría. El juez miró los papeles una vez más y luego nos miró a ambas. El veredicto es claro. La señora Eloísa es la propietaria legal del edificio completo, incluyendo el apartamento 804. La señora Marlene está ocupando ilegalmente la propiedad. Ordeno el desalojo inmediato. La señora Marlene tiene 48 horas para desocupar el apartamento y entregar las llaves. Si no lo hace, los oficiales judiciales procederán con el desalojo forzoso. Marlene sollozó audiblemente. Su abogada la consolaba mientras recogían sus papeles. Salimos de la sala. Yo me mantuve serena. Enrique me tocó el hombro. Felicidades, señora Eloísa. Justicia servida. Pero no sentía ganas de celebrar. Solo sentía un vacío extraño. Una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado. Pero el costo había sido alto. Las 48 horas pasaron en una tensión silenciosa. Yo esperaba en mi casa, revisando constantemente mi teléfono. Enrique me había dicho que me llamaría en cuanto tuviera noticias. Diana se quedó conmigo esos 2 días. Cocinábamos juntas. Veíamos películas sin prestarles atención, caminábamos por el jardín. Cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Pero el reloj avanzaba lentamente. Cada hora parecía eterna. El primer día pasó sin noticias. Elian me envió un mensaje. La señora Marlene no ha sacado nada del apartamento. No la he visto salir en todo el día. El segundo día, por la mañana, Elian me escribió otra vez. Llegó un camión de mudanzas. Están sacando cajas. Sentí un alivio mezclado con algo más. Algo que no podía identificar. ¿Culpa? ¿Tristeza? No lo sabía. Solo sabía que esto estaba sucediendo realmente. A las 3 de la tarde del segundo día, Enrique me llamó. Señora Eloísa, Marlene desalojó el apartamento. Dejó las llaves con Elian. El apartamento está vacío. Es suyo oficialmente. Cerré los ojos y respiré profundo. Gracias, Enrique, por todo. Colgué y me quedé sentada en silencio. Diana me abrazó. Se acabó, susurró. Pero yo sabía que no era verdad. Esto apenas comenzaba. Al día siguiente fui al edificio. Esta vez subí directamente al 8º piso. Elian me había dado las llaves. Mi mano temblaba mientras la sostenía frente a la puerta del apartamento 804. La misma puerta donde Marlene me había humillado. La misma puerta que había sido el inicio de todo esto. Respiré profundo y abrí. La puerta se abrió con un crujido suave. Entré. El apartamento estaba vacío. Completamente vacío. Las paredes blancas mostraban las marcas donde habían estado colgados cuadros. El piso de madera tenía raspones donde se habían arrastrado muebles. El aire olía a cerrado, a abandono reciente. Caminé por las habitaciones lentamente. La sala. La cocina con gabinetes vacíos. Las 2 habitaciones sin nada más que ventanas que dejaban entrar la luz del sol. El baño con azulejos color crema. Todo estaba limpio pero triste. Como un cuerpo sin alma. Me paré en la sala y miré por la ventana. Desde ahí se veía la ciudad. Los edificios. Las calles llenas de autos. La vida continuando para todos mientras yo estaba aquí, en este espacio vacío que había causado tanto dolor. Me senté en el piso, apoyé la espalda contra la pared y lloré. Lloré por todo. Por Roberto. Por Mauricio.
por la familia que había perdido, por la mujer que había sido y la mujer en la que me había convertido. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Diana me encontró así, sentada en el piso del apartamento vacío, con los ojos rojos e hinchados. Se sentó a mi lado sin decir nada. Solo puso su mano sobre la mía. Nos quedamos ahí en silencio por un largo rato. Finalmente, ella habló. ¿Sabes qué es lo más valiente que has hecho en todo esto? La miré con curiosidad. No fue enfrentar a Marlene. No fue recuperar tu edificio. Fue permitirte sentir. Permitirte ser vulnerable incluso cuando tenías que ser fuerte. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Tenía razón. Había sido fuerte cuando necesitaba serlo. Pero también me había permitido llorar. Me había permitido dudar. Me había permitido ser humana. Gracias por estar aquí, le dije con voz ronca. Diana sonrió. Siempre estaré aquí. Eres mi hermana, aunque no tengamos la misma sangre. Nos abrazamos ahí, en ese apartamento vacío que representaba tanto dolor y tanto triunfo al mismo tiempo. Los días siguientes fueron de reorganización. Contraté a una empresa de limpieza profunda para el apartamento 804. Pinté las paredes de un color marfil cálido. Instalé pisos nuevos de madera clara. Compré muebles sencillos pero elegantes. Cortinas color verde olivo que dejaban entrar la luz. Plantas en cada rincón. Libros en repisas blancas. Transformé ese espacio de un lugar de conflicto en un lugar de paz. Y cuando terminé, decidí algo que sorprendió incluso a Diana. No iba a rentar ese apartamento. Iba a convertirlo en una biblioteca comunitaria para los residentes del edificio. La idea había venido de las notas de Roberto. Él había soñado con crear espacios donde la comunidad se reuniera, donde los vecinos se conocieran, donde el edificio fuera más que solo un lugar para dormir. Así que usé el fondo de mantenimiento que Roberto había dejado para comprar libros. Cientos de libros, novelas, biografías, libros de cocina, libros para niños. Coloqué sillones cómodos, una mesa grande para que la gente estudiara o trabajara, una pequeña cafetera, y puse un letrero en la puerta: Biblioteca Comunitaria Roberto Mendoza, abierta para todos los residentes. La inauguración fue un sábado por la tarde. Invité a todos los residentes del edificio. Vinieron casi todos. La señora del tercer piso con sus 3 gatos en transportadoras. La pareja joven del 5º piso con su barriga de embarazo cada vez más grande. El estudiante de medicina del 7º con ojeras pero sonriendo. Familias con niños. Ancianos solos. Gente de todas las edades y de todos los pisos. Preparamos café y galletas. Diana me ayudó a organizar todo. Cuando todos estaban reunidos, hablé desde el corazón. Muchos de ustedes no me conocen bien todavía. Soy Eloísa, la nueva propietaria de este edificio. Heredé esta propiedad de mi esposo Roberto, quien amaba este lugar y a todos ustedes. Roberto soñaba con convertir este edificio en una verdadera comunidad. Un lugar donde nos cuidáramos unos a otros. Donde no fuéramos solo vecinos, sino familia. Este espacio es mi primer paso para cumplir ese sueño. Esta biblioteca está abierta para todos. Traigan a sus hijos. Vengan a leer. Vengan a estudiar. Vengan simplemente a tomar café y conocer a sus vecinos. Este es su espacio tanto como es mío. Los aplausos fueron cálidos y genuinos. La gente comenzó a explorar la biblioteca. Los niños corrían entre los estantes, tocando los libros con curiosidad. Los adultos conversaban tomando café. El estudiante de medicina se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Señora Eloísa, esto es increíble. Don Roberto estaría muy orgulloso. Sus palabras me llenaron de una emoción que no podía describir. Tal vez esto era lo que significaba el legado. No solo dinero o propiedades, sino crear algo que mejorara la vida de otros. Esa noche, cuando todos se habían ido y yo cerraba la biblioteca, Elian se acercó. Señora Eloísa, hay alguien que quiere hablar con usted. Está esperando en el vestíbulo. Mi corazón se aceleró. ¿Quién? Elian dudó. Su hijo, señora. El señor Mauricio está abajo.
Sentí que el aire salía de mis pulmones. Mauricio. Después de más de un mes de silencio, Mauricio estaba ahí. Bajé lentamente por las escaleras. Mis piernas temblaban. No sabía qué esperar. ¿Vendría a gritarme? ¿A culparme? ¿A pedirme perdón? Cuando llegué al vestíbulo, lo vi. Estaba sentado en una de las bancas, con la cabeza entre las manos. Se veía diferente. Más delgado. Demacrado. Con barba de varios días. Su ropa arrugada. Ya no era el hombre seguro y pulcro que había sido. Era una sombra de sí mismo. Mauricio, dije suavemente. Él levantó la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. Y vi algo que no esperaba ver. Vergüenza. Dolor profundo. Arrepentimiento real. Se puso de pie lentamente. Mamá, su voz se quebró al decir esa palabra. Mamá, yo. No sé por dónde empezar. Nos quedamos ahí, mirándonos en silencio. Un mes de dolor. Un mes de traición. Un mes de preguntas sin respuestas. Todo condensado en ese momento. ¿Por qué estás aquí?, pregunté. No con dureza. Solo con necesidad de saber. Mauricio respiró temblorosamente. Porque me di cuenta de todo. Porque fui un cobarde. Porque dejé que Marlene controlara cada aspecto de mi vida hasta que no supe quién era yo. Porque abandoné a mi madre cuando más me necesitaba. Porque se derrumbó. Comenzó a llorar como no lo había visto llorar desde que era niño. Porque perdí todo lo que importaba y ahora no sé cómo arreglarlo. Mi instinto maternal gritaba que lo abrazara, que lo consolara como había hecho 1000 veces cuando era pequeño. Pero había algo más fuerte que ese instinto. Había dolor. Había traición. Había una herida tan profunda que no sabía si podría sanar. Siéntate, le dije señalando la banca. Él obedeció como un niño regañado. Me senté a su lado manteniendo distancia. Necesito que me cuentes todo. Desde el principio. Y necesito la verdad, Mauricio. Toda la verdad. Mauricio se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Respiró profundo. Y comenzó a hablar. Todo empezó hace 2 años. El negocio comenzó a tener problemas. Hice malas inversiones. Confié en socios equivocados. Las deudas crecieron. Marlene comenzó a presionarme. Decía que papá tenía dinero, que tenía propiedades, que él debería ayudarme. Yo hablé con papá. Le expliqué la situación. Él me ofreció ayuda pero con condiciones. Quería que cerrara el negocio, que buscara trabajo estable, que me alejara de las personas que me habían metido en ese problema. Continuó hablando con voz cada vez más quebrada. Yo no quise escucharlo. Creí que podía arreglarlo solo. Marlene me convenció de que papá estaba siendo injusto, que era mi padre y debía apoyarme sin condiciones. Mauricio continuó hablando entre sollozos. Cuando papá se enfermó, Marlene vio una oportunidad. Dijo que necesitábamos asegurar nuestra herencia, que tú no necesitabas tanto, que eras solo una mujer y no sabrías qué hacer con propiedades o dinero. Me convenció de que estábamos protegiendo nuestro futuro. Intentamos falsificar documentos para transferir algunas propiedades a mi nombre antes de que papá muriera. Pero papá lo descubrió. Se cubrió el rostro con las manos. Me confrontó. Me llamó ladrón. Me dijo que me había convertido en alguien que él no reconocía. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Esa fue la última conversación real que tuve con mi padre. Lo último que me dijo fue que esperaba que algún día yo recuperara el honor que había perdido. Murió 2 semanas después. Y yo ni siquiera tuve el valor de pedirle perdón. Mi corazón se partió escuchándolo. Roberto había sufrido esa traición en sus últimos días. Mi pobre Roberto, muriendo sabiendo que su hijo lo había traicionado. Después del funeral, continuó Mauricio, Marlene estaba furiosa porque papá te había dejado todo a ti. Comenzó a planear. Dijo que el apartamento 804 era técnicamente mío porque papá se lo había prometido verbalmente antes de enfermarse. Me convenció de darle las llaves que encontré en las cosas de papá. Le dije que fuera al apartamento, que era nuestro. Yo no pensé que tú irías ahí ese día.
No pensé que Marlene te trataría así. Su voz se quebró completamente. Cuando me contó lo que pasó, algo dentro de mí se rompió. Pero estaba tan atrapado en mis problemas, tan ahogado en deudas, que no tuve el valor de enfrentarla. Me miró con ojos suplicantes. Ignoré tus llamadas porque no sabía qué decirte. Porque sabía que había elegido mal. Porque tenía miedo de admitir que Marlene tenía razón sobre mí. Soy débil, mamá. Soy exactamente lo que papá dijo que era. Lo dejé hablar. Necesitaba sacarlo todo. Las semanas pasaron y todo empeoró. El negocio colapsó completamente. Los acreedores comenzaron a embargar cosas. Marlene se volvió más y más agresiva. Me culpaba de todo. Decía que por mi culpa habíamos perdido la herencia. Que yo era un inútil igual que mi padre. Que mi familia entera era basura. Su voz se volvió apenas un susurro. Cuando llegó la notificación legal sobre el apartamento, Marlene explotó. Dijo que tú nos estabas destruyendo. Que eras una vieja vengativa. Que yo tenía que elegir entre ella y tú. Y yo. Se detuvo, respirando con dificultad. Yo finalmente encontré algo de valor en mí. Le dije que se había acabado. Que no iba a seguir siendo su títere. Que no iba a seguir traicionando a mi madre. Que quería el divorcio. Se limpió la nariz con la manga. Se rió en mi cara. Dijo que yo no era nada sin ella. Que yo había destruido mi relación con mi padre por ella y ahora que no le servía, me podía ir. Empaqué mis cosas esa noche. He estado viviendo con un amigo desde entonces. El divorcio está en proceso. Perdí el negocio. Perdí mi casa. Perdí todo. Y lo merezco. Merezco cada cosa horrible que me ha pasado. El silencio cayó pesado entre nosotros. Elian se había retirado discretamente, dejándonos solos en el vestíbulo. Solo se escuchaba el zumbido suave del sistema de aire acondicionado y la respiración irregular de Mauricio. Yo procesaba cada palabra, cada confesión, cada admisión de culpa. Parte de mí quería abrazarlo, pero otra parte, la parte herida, necesitaba más. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué vienes ahora, Mauricio? ¿Es porque perdiste todo? ¿Porque necesitas algo de mí? Mi voz no era cruel, pero era directa. Necesitaba saber la verdad. Mauricio negó con la cabeza violentamente. No, mamá. No vengo a pedirte nada. Vengo a decirte que lo siento. Que entiendo si nunca me perdonas. Que entiendo si no quieres volver a verme. Solo necesitaba que supieras que me di cuenta de todo. Que sé que papá tenía razón sobre mí. Que sé que fui el peor hijo que una madre podría tener. Se puso de pie, limpiándose la cara con ambas manos. Sé que abriste una biblioteca aquí. Me lo contó un vecino que conocí afuera. Es exactamente el tipo de cosa que papá hubiera querido. Tú estás cumpliendo sus sueños mientras yo destruí todo lo que él construyó. Eres más fuerte de lo que yo jamás seré. Comenzó a caminar hacia la salida. Mi corazón se aceleró. Una parte de mí gritaba que lo dejara ir. Que se había ganado ese abandono. Pero otra parte, la parte que lo había cargado cuando era bebé, que lo había consolado en sus pesadillas, que lo había amado incondicionalmente durante 45 años, no podía dejarlo ir así. Espera, dije. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Mauricio se detuvo, pero no se dio vuelta. Dame tu número nuevo. Y tu dirección. Se giró lentamente, con expresión confundida. ¿Por qué? Me puse de pie, alisando mi falda con manos temblorosas. Porque eres mi hijo. Y aunque me hayas lastimado de formas que nunca imaginé posibles, aunque hayas traicionado a tu padre en sus últimos días, aunque hayas sido cobarde y débil, sigues siendo mi hijo. Y eso no cambia. Las lágrimas volvieron a sus ojos. Mamá, yo no merezco. Lo interrumpí levantando la mano. No te estoy perdonando. No todavía. Tal vez nunca pueda perdonarte completamente. Pero tampoco voy a abandonarte como tú me abandonaste a mí. Porque esa no soy yo. Y porque tu padre, a pesar de todo, te amaba. Y yo también. Saqué mi teléfono. Dame tu información. Vamos a empezar desde cero. Muy
muy lentamente, sin promesas, sin expectativas, solo la posibilidad de reconstruir algo, pero con una condición. Lo que sea, dijo él rápidamente. Te alejas completamente de Marlene. No solo el divorcio legal. Cortas todo contacto. Bloqueas su número. No respondes si intenta buscarte. Ella fue veneno para ti, para nosotros, para esta familia. Si quieres una oportunidad conmigo, ella no puede ser parte de tu vida. Ni como amiga, ni como nada. ¿Entiendes? Mauricio asintió con vehemencia. Ya la bloqueé. No quiero saber nada de ella nunca más. Te lo juro, mamá. Me dio su número y su dirección. Un pequeño apartamento que compartía con un amigo en el otro lado de la ciudad. ¿Cómo estás económicamente?, pregunté. Él se encogió de hombros. Sobreviviendo. Conseguí trabajo como vendedor en una tienda de electrónicos. No es mucho, pero paga la renta. Mi amigo es buena persona. Me está ayudando hasta que pueda pararme por mi cuenta. Asentí. Bien. Voy a depositar algo de dinero en tu cuenta. No es mucho. $500 al mes durante 6 meses. No para que vivas cómodamente. Solo para que no te ahogues mientras te estabilizas. Mamá, no tienes que. Volví a interrumpirlo. No es negociable. Es mi decisión. Pero hay reglas. Cada mes vas a venir aquí, al edificio, un sábado por la tarde. Vamos a tomar café en la biblioteca. Vamos a hablar. Me vas a contar cómo está tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? Si faltas a una visita sin una razón de emergencia real, se acabó el apoyo. De acuerdo. Mauricio asintió, ahora llorando abiertamente. De acuerdo. Gracias. Mamá. Gracias. Se acercó como si quisiera abrazarme, pero se detuvo, esperando mi permiso. Yo no estaba lista para ese abrazo todavía, pero extendí mi mano. Él la tomó y la apretó suavemente. Era un inicio. Pequeño. Frágil. Pero era algo. El primer café es este sábado a las 4 de la tarde, dije. No llegues tarde. Él sonrió entre lágrimas. No lo haré. Lo prometo. Se fue caminando hacia la salida. Antes de salir, se giró una última vez. Papá estaría orgulloso de ti, mamá, de todo lo que has hecho, de la mujer que eres. Y se fue. Me quedé sola en el vestíbulo. Las emociones me abrumaban. Había sido dura. Había puesto límites. Pero también había dejado una puerta abierta. No sabía si estaba haciendo lo correcto. No sabía si Mauricio realmente cambiaría, pero había decidido darle una oportunidad. Una sola oportunidad. Porque eso era lo que Roberto hubiera querido. Y porque, a pesar de todo, yo todavía era su madre. Subí de nuevo a la biblioteca. Me senté en uno de los sillones mirando los libros que llenaban las paredes. Este espacio que había creado del dolor. Esta comunidad que estaba construyendo de las cenizas de mi familia rota. Pensé en Roberto, en sus cartas, en sus planes para este edificio, en cómo me había dejado las herramientas para defenderme, pero también la responsabilidad de ser mejor que aquellos que me habían lastimado. Diana me llamó esa noche. ¿Cómo te fue con Mauricio? Le conté todo, cada palabra de la conversación, cada decisión que había tomado. Ella escuchó en silencio hasta que terminé. Estoy orgullosa de ti, Eloísa. Fuiste justa, fuiste fuerte, pero también fuiste compasiva. Eso requiere un coraje que poca gente tiene. Sus palabras me reconfortaron. Tal vez estaba en el camino correcto después de todo. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé la mañana nerviosa, preparando la biblioteca para mi encuentro con Mauricio. Preparé café recién hecho. Compré galletas de mantequilla en la panadería del barrio. Coloqué 2 sillas cómodas frente a frente junto a la ventana que daba a la calle. Diana me había ofrecido acompañarme, pero le dije que necesitaba hacer esto sola. Esto era entre mi hijo y yo. A las 4 en punto exactas, escuché el timbre del edificio. Elian me avisó por el intercomunicador. Señora Eloísa, su hijo está aquí.
Mi estómago se apretó. Déjalo subir. Los minutos que tardó en llegar al 8º piso se sintieron eternos. Escuché sus pasos en el pasillo. Su toque suave en la puerta de la biblioteca. Adelante, dije intentando que mi voz sonara firme. Mauricio entró. Se veía mejor que la semana pasada. Se había afeitado. Su ropa estaba limpia y planchada. Traía una bolsa en las manos. Hola, mamá. Su voz era cautelosa. Traje esto. No sé si lo quieres, pero encontré algunas fotos viejas en las cosas que rescaté de mi casa. Pensé que tal vez. No terminó la frase. Solo extendió la bolsa hacia mí. La tomé con manos temblorosas. Dentro había álbumes de fotos. Los abrí lentamente. Fotos de cuando Mauricio era niño. Su primer día de escuela con un uniforme demasiado grande. Su cumpleaños número 7 con Roberto cargándolo en sus hombros. Navidades en familia. Vacaciones en la playa. Momentos que había olvidado. Momentos que dolían recordar ahora. Gracias, susurré. Esto significa mucho. Nos sentamos en las sillas que había preparado. Serví café para ambos. El silencio era incómodo pero necesario. Finalmente, Mauricio habló. Empecé terapia. El jueves fue mi primera sesión. Me sorprendió. De verdad. Él asintió. Necesito entender cómo llegué a ser esta persona. Cómo permití que Marlene me controlara. Cómo pude traicionar a papá. La terapeuta dice que tengo problemas de codependencia y autoestima. Que necesito trabajar en establecer límites saludables. Lo miré con atención. Parecía sincero. Me alegra que estés buscando ayuda. El trabajo está bien, continuó. No es glamoroso, pero me mantiene ocupado. Mi jefe es bueno. Dice que si trabajo duro, puedo ascender a supervisor en unos meses. Estoy ahorrando lo que puedo. Quiero tener mi propio apartamento pronto. No depender de mi amigo para siempre. Hablaba con una humildad que no le había visto en años. Tal vez en décadas. ¿Y el divorcio?, pregunté. Su expresión se endureció. Los abogados están manejándolo. Marlene está peleando por todo. Quiere la mitad de lo que ya no existe. Es agotador pero necesario. Bebimos café en silencio por un momento. Luego Mauricio miró alrededor de la biblioteca. Esto es hermoso, mamá. Realmente hermoso. Todos los libros, la decoración, todo. Papá estaría tan orgulloso. Sus palabras me tocaron profundamente. Quiero hacer más, admití. Quiero usar este edificio para crear comunidad. Tu padre tenía tantos planes. Quiero cumplirlos todos. Mauricio sonrió tristemente. Eras su verdadera pareja. Su igual. Yo nunca entendí eso hasta ahora. Hablamos durante 2 horas. Sobre su trabajo. Sobre su terapia. Sobre sus planes futuros. Pero también sobre el pasado. Sobre cómo Marlene lentamente lo había alejado de nosotros. Como cada crítica, cada comentario venenoso, cada vez que ella menospreciaba a Roberto o a mí, había construido un muro entre nuestra familia. Ella me hacía sentir que tenía que elegir, explicó Mauricio. Que no podía ser buen esposo y buen hijo al mismo tiempo. Y yo elegí mal. Una y otra vez. Cuando se fue esa tarde, me sentí exhausta emocionalmente, pero también esperanzada. Era un paso pequeño. Una conversación. Pero era honesta. Real. Tal vez podríamos reconstruir algo de nuestra relación. Tal vez no. Pero al menos estábamos intentándolo. Mientras cerraba la biblioteca esa noche, pensé en Roberto. En cómo él siempre creía en segundas oportunidades. En cómo me había dado a mí las herramientas no solo para defenderme, sino también para ser generosa cuando fuera apropiado. Las semanas pasaron. Mauricio no faltó a ningún sábado. Cada encuentro era más fácil que el anterior. Hablábamos más. Él me contaba sobre su progreso en terapia. Sobre cómo estaba aprendiendo a reconocer patrones tóxicos en sus relaciones. Sobre cómo extrañaba a su padre cada día y cómo cargaba con la culpa de sus últimos momentos juntos. Yo escuchaba. No siempre consolaba. A veces solo escuchaba.
porque él necesitaba cargar con esa culpa para crecer. El edificio, mientras tanto, se transformaba. La biblioteca comunitaria se había vuelto el corazón del lugar. Los niños venían después de la escuela a hacer tareas. Los adultos mayores se reunían para clubs de lectura. Las mamás jóvenes compartían consejos sobre crianza mientras tomaban café. El espacio que Marlene había tratado de robar se había convertido en algo hermoso. Algo que servía a docenas de personas. Usé parte del fondo de mantenimiento de Roberto para más proyectos. Renovamos el jardín del primer piso con plantas nativas y bancas de madera. Instalamos cámaras de seguridad nuevas para que todos se sintieran más seguros. Contraté a un joven del barrio para que ayudara a Elian con el mantenimiento. El edificio brillaba. Los inquilinos estaban felices. Las rentas se pagaban a tiempo porque la gente valoraba vivir ahí. Roberto había construido algo especial y yo lo estaba haciendo crecer. 2 meses después del primer café con Mauricio, algo inesperado sucedió. Estaba en la biblioteca un martes por la tarde organizando libros nuevos que había comprado cuando Elian subió con expresión preocupada. «Señora Eloísa, hay alguien abajo pidiendo verla. Dice que es urgente». Mi corazón se aceleró. «¿Quién?» Elian dudó. «La señora Marlene». Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. «¿Marlene está aquí?» «En el edificio». Elian asintió. «Dice que necesita hablar con usted. ¿Qué es importante?» Le dije que no sabía si usted querría verla, pero ella insiste. «Está llorando, señora». Parte de mí quería decirle a Elian que la echara. Que esa mujer no tenía derecho a estar aquí después de todo. Pero mi curiosidad ganó. «Dile que suba. Pero tú te quedas cerca por si acaso». Minutos después, Marlene entró a la biblioteca. Y casi no la reconocí. La mujer arrogante y perfectamente arreglada que había conocido era ahora una sombra. Su cabello estaba descuidado, con raíces grises visibles. Su cara sin maquillaje mostraba arrugas profundas y ojeras oscuras. Había perdido peso de forma poco saludable. Su ropa, aunque era de marca, estaba arrugada y con manchas. Se veía destruida. «Eloísa», dijo con voz quebrada. No señora Eloísa, como solía decir con falso respeto. Solo mi nombre. Me quedé de pie junto a la repisa de libros, manteniendo distancia. «¿Qué quieres, Marlene?» Mi voz era fría. Ella se derrumbó en una de las sillas, sollozando. «Vine a pedirte perdón. Sé que no lo merezco. Sé que fui horrible contigo. Pero estoy desesperada y no tengo a nadie más». La miré sin expresión. Desesperada, ¿por qué? Ella se limpió la cara con las manos temblorosas. «Perdí todo. Mi apartamento fue embargado. No tengo trabajo. No tengo dinero. Mauricio me dejó y el divorcio me dejó sin nada porque todo estaba a su nombre y él no tiene nada que dar. Mis padres no me hablan porque les pedí prestado dinero que nunca devolví. Mis amigas me abandonaron. No tengo dónde vivir. He estado durmiendo en mi auto las últimas 2 semanas. Debería haber sentido satisfacción. Esta era la mujer que me había echado como a un perro. Que me había amenazado. Que había manipulado a mi hijo. Que había intentado robarme. Ahora estaba en el fondo rogando por ayuda. Debería haber sentido que la justicia estaba completa. Pero lo que sentí fue algo más complejo. Compasión mezclada con cautela. Pena mezclada con memoria del dolor. «¿Y qué esperas que haga yo?», pregunté. Marlene me miró con ojos suplicantes. «No sé. Solo necesitaba que alguien supiera por lo que estoy pasando. Necesitaba decirte que lo siento. Que tenías razón sobre todo. Que fui una persona horrible. Que destruí mi propia vida por codicia y por orgullo». Lloró con más fuerza. «No espero que me perdones. No espero nada. Solo vine porque no sabía a dónde más ir». Me senté frente a ella. No cerca. Manteniendo distancia de seguridad, tanto física como emocional. «Marlene, lo que me hiciste fue imperdonable. Me humillaste. Me abandonaste cuando acababa de perder a mi esposo. Manipulaste a mi hijo. Intentaste robarme. Y ahora vienes pidiendo ayuda». Ella asintió miserablemente. «Lo sé. Tienes todo el derecho de echarme.
de llamar a seguridad, de no querer verme nunca más. Lo entiendo. Me quedé mirándola por un largo momento. Esta mujer rota frente a mí era el resultado de sus propias decisiones. La vida le había dado exactamente lo que había sembrado. Y parte de mí, la parte herida, quería dejarla sufrir. Quería que sintiera cada gramo del dolor que me había causado. Pero otra parte de mí, la parte que Roberto había amado, la parte que estaba construyendo comunidad en este edificio, sabía que tenía una elección. Podía ser como ella. O podía ser diferente. No voy a darte dinero, dije finalmente. Marlene asintió, esperando el rechazo completo. Pero voy a darte una dirección. Saqué mi teléfono y busqué información. Hay un refugio para mujeres a 10 cuadras de aquí. Se llama Casa Esperanza. Tienen camas, comida y programas de ayuda para personas en tu situación. También tienen asistencia para buscar trabajo y vivienda. Ve ahí. Diles que Eloísa Méndez te envió. La directora, Amalia, es amiga mía. Marlene me miró con expresión de sorpresa. ¿Por qué harías eso por mí? La pregunta era genuina, honesta. Yo también me había preguntado lo mismo mientras buscaba la dirección. No lo hago por ti, respondí con calma. Lo hago por mí. Porque no quiero convertirme en alguien que deja a otra persona en la calle, sin importar lo que esa persona me haya hecho. Porque mi esposo me enseñó que la justicia no significa venganza. Y porque si te ayudo a levantarte, tal vez algún día ayudes a alguien más. Tal vez rompas el ciclo. Marlene comenzó a llorar otra vez, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran de algo parecido al alivio, al arrepentimiento real. No merezco tu amabilidad. Tenía razón. No la merecía. Pero yo no estaba haciendo esto por mérito. Ve al refugio, Marlene. Busca ayuda. Busca terapia. Aprende de tus errores. Reconstruye tu vida. Pero hazlo lejos de mi familia. No quiero volver a verte. No quiero saber de ti. Esto es lo único que voy a hacer por ti. Úsalo bien. Le escribí la dirección en un papel. Ella lo tomó con manos temblorosas. Gracias, susurró. Y lo siento. De verdad lo siento. Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Mauricio tiene suerte de tenerte. Yo nunca tuve una madre como tú. Tal vez por eso no supe ser mejor persona. Y se fue. La vi salir del edificio desde la ventana de la biblioteca. Una figura pequeña y rota caminando por la calle con solo el papel que le había dado. Sentí una mezcla extraña de emociones. No era perdón. Todavía no. Tal vez nunca. Pero era algo parecido a cerrar un círculo. Llamé a Amalia esa misma tarde. Le expliqué brevemente la situación sin entrar en detalles. Si llega una mujer llamada Marlene, por favor ayúdala si puedes. Está en una situación difícil. Amalia, que conocía mi historia porque se la había contado en uno de los clubs de lectura, hizo una pausa. ¿Estás segura, Eloísa? Después de lo que te hizo. La interrumpí suavemente. Estoy segura. No lo hago por ella. Lo hago porque es lo correcto. Amalia suspiró. Eres más fuerte de lo que crees. Si viene, la ayudaremos. Esa noche le conté a Diana lo que había pasado. Esperaba que me regañara, que me dijera que había sido demasiado blanda. Pero Diana me sorprendió. Roberto estaría orgulloso, dijo simplemente. Le diste justicia sin crueldad. Límites sin venganza. Eso es verdadera fuerza. Sus palabras me llenaron de una paz que no había sentido en meses. Tal vez había hecho lo correcto después de todo. El sábado siguiente, Mauricio llegó puntual como siempre. Mientras tomábamos café, le conté sobre la visita de Marlene. Su expresión pasó por múltiples emociones. Sorpresa, dolor y finalmente, algo parecido a alivio. Ella tomó sus propias decisiones, dijo finalmente. Y tú tomaste las tuyas. Eres mejor persona de lo que yo jamás podré ser, mamá. Lo miré a los ojos. No se trata de ser mejor, Mauricio. Se trata de elegir quién quieres ser cada día. Tú también puedes hacer esas elecciones.
Los meses pasaron. El edificio seguía transformándose. Organicé clases de computación para adultos mayores en la biblioteca. Una maestra retirada del cuarto piso se ofreció a dar tutorías gratuitas a niños con dificultades académicas. El estudiante de medicina del séptimo organizó charlas sobre salud preventiva. El edificio Los Pinos ya no era solo un lugar para vivir. Era una familia, una comunidad real. Exactamente lo que Roberto había soñado. Mauricio seguía viniendo cada sábado. Poco a poco, nuestras conversaciones se volvieron más fáciles, más naturales. Todavía había dolor. Todavía había cicatrices. Pero también había sanación. Lenta, dolorosa, pero real. Me contó que había sido promovido a supervisor en su trabajo, que había encontrado un apartamento pequeño pero propio, que seguía en terapia y había aprendido a establecer límites saludables, que pensaba en su padre todos los días y cargaba con ese dolor como un recordatorio de no volver a ser esa persona. Un sábado, 6 meses después de nuestro primer café, Mauricio llegó con algo en las manos. Una pequeña planta en maceta. Es un ficus, explicó. Papá tenía uno en su estudio. Lo recuerdo porque siempre decía que los ficus eran resilients, que podían sobrevivir casi cualquier cosa si tenían raíces fuertes. Pensé que tal vez querrías uno para la biblioteca. Tomé la planta con lágrimas en los ojos. Es perfecta. La coloqué en la ventana junto a donde nos sentábamos cada semana. Diana seguía siendo mi roca. Venía al edificio varias veces por semana. Ayudaba en la biblioteca. Organizaba eventos. Se había vuelto parte de la comunidad también. Una tarde, mientras tomábamos té en mi casa, me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Recuerdas cuando te encontré en ese motel horrible? Cuando pensabas que habías perdido todo. Asentí. Pensaba que mi vida había terminado. Diana sonrió. Y mirarte ahora. Construiste un imperio de amabilidad sobre las ruinas de tu dolor. Eso es lo que significa ser verdaderamente fuerte. El primer aniversario de la muerte de Roberto llegó. Organicé una pequeña ceremonia en el edificio. Planté un árbol en el jardín renovado con una placa que decía, en memoria de Roberto Méndez, quien soñó con construir comunidad. Todos los residentes vinieron. Compartieron historias sobre don Roberto, sobre su amabilidad, su generosidad, su visión. Mauricio habló brevemente, con la voz quebrada, sobre el hombre que había sido su padre y sobre cómo estaba tratando de honrar su memoria siendo mejor persona. Esa noche, sola en mi casa, leí nuevamente la carta que Roberto me había dejado. Usa esto para defenderte. Usa esto para recordar que siempre fuiste más fuerte de lo que creías. Sonreí entre lágrimas. Lo había hecho, mi amor. Me había defendido. Pero también había hecho más. Había creado algo hermoso. Había perdonado lo que podía perdonar. Había establecido límites donde era necesario. Había sido fuerte sin ser cruel. Había sido justa sin ser vengativa. Me paré frente al espejo de mi habitación. La mujer que me miraba ya no era la mujer rota del motel. Ya no era la viuda perdida que no sabía qué hacer. Era una mujer de 68 años que había enfrentado traición, pérdida y dolor, y había salido del otro lado más fuerte. Con arrugas más profundas, sí. Con canas más visibles, seguro. Pero con ojos que brillaban con propósito. Con una postura que reflejaba dignidad. Con un corazón que había aprendido a ser fuerte sin endurecerse completamente. Volví a la biblioteca al día siguiente. Mi lugar favorito en todo el edificio. Me senté en el sillón junto a la ventana, el mismo donde Mauricio y yo tomábamos café cada semana. Miré el ficus que él me había regalado. Estaba creciendo bien. Raíces fuertes. Hojas verdes. Resiliente. Como Roberto había dicho. Como yo había aprendido a ser. Elian subió con una taza de té. Pensé que le gustaría esto, señora Eloísa. Está haciendo frío. Lo tomé con gratitud. Gracias, Elian, por todo. Él sonrió. Este edificio es especial gracias a usted. Don Roberto construyó las paredes, pero usted construyó el corazón. Sus palabras me llenaron de una emoción profunda. Tal vez eso era el legado.
No solo las propiedades o el dinero, sino el impacto que dejabas en las vidas de otros. Esa tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y púrpura, escribí en mi diario. Algo que había empezado a hacer como parte de mi propia sanación. Escribí sobre el viaje, sobre el dolor y la transformación, sobre la traición y el perdón, sobre la pérdida y el renacimiento. Y terminé con una línea que resumía todo lo que había aprendido. No necesité gritar para recuperar mi lugar. Solo necesité recordar quién siempre fui. Una mujer con raíces fuertes. Una mujer que podía sobrevivir cualquier tormenta. Una mujer que eligió construir en lugar de destruir. Y al final, descubrí que la venganza más poderosa no es hacer sufrir a quienes te lastimaron. Es convertirte en alguien tan fuerte, tan completo, tan en paz, que su opinión sobre ti deja de importar. Es vivir bien. Es crear belleza del dolor. Es perdonar cuando puedes, establecer límites cuando debes, y siempre, siempre, elegir ser mejor que aquellos que intentaron romperte. Cerré el diario y miré por la ventana. Abajo, en el jardín, vi a los niños del edificio jugando alrededor del árbol de Roberto. Vi a los vecinos conversando en las bancas nuevas. Vi vida, comunidad, amor. Y supe que había cumplido la promesa que le había hecho a Roberto. Había protegido su legado. Y había creado el mío propio.